Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 20 de julio. Y damos gracias a Dios porque nos permite amanecer y estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Pero dando gracias al Señor porque nos permitió despertar a un nuevo día. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos comenzar hoy un poquito más temprano por cuestión de compromisos que tenemos que cumplir. Y en esta mañana es para nosotros un privilegio poder tener algún tipo de contacto con las vidas que siempre se conectan con nosotros. En esta hermosa mañana estamos haciendo este devocional y dedicándolo, ¿verdad?, al Señor, que es quien nos mantiene en pie de lucha, en pie de guerra, y por compromisos previos hemos tenido pues que adelantar un poquito nuestra transmisión. Dios te bendiga, su Hailey Olivera, buenos días. Estamos comenzando hoy nuestro devocional un poquito más temprano por compromisos previos, pero estamos muy contentos y agradecidos porque el Señor ha sido fiel. Él es poderoso para obrar, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación. En esta hermosa mañana vamos a utilizar esta red social, aunque sabemos que es utilizada para otros fines. Nosotros en esta mañana queremos conectarnos con alguna vida que al lado de su artefacto electrónico necesita una palabra, necesita oración. Claro que sí, su Hailey, estaremos orando por Andrea Acevedo. Gloria al Señor, claro que sí. Por Amelia Castillo Malavé, claro que sí, estaremos orando. En esta hora vamos a orar por los enfermos. También queremos incluir a nuestro hermano Martín Gallosa y sabemos que Dios es un Dios de milagros y que Dios cambia todas las cosas. Vamos a orar y vamos a presentar este espacio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Padre amado. Y en esta mañana, oh Dios, que nosotros, Padre amado, tú nos has permitido despertar a un nuevo día. Tú nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos. Oh Padre, en este día agradecemos tu misericordia. Oh Padre, yo en esta mañana me uno al clamor de la vida de Andrea Acevedo. Oh Señor amado, por Amelia Castillo Malavé, Padre mío, tú las conoces. Oh Padre amado, tú las conoces, tú sabes su circunstancia. Padre amado, el panorama que rodea sus vidas. Oh Señor, atamos y reprendemos todo espíritu de error. Padre, yo te presento la vida de nuestro hermano Martín Gallosa. Oh Padre amado, para ti no hay imposibles. Reconocemos, Padre amado, que tu mano no se ha cortado para sanar, y nosotros hemos sido testigos y hemos experimentado la sanidad que solamente tú haces, Padre amado, cuando clamamos al cielo. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana yo te presento mis contactos de esta red social, sea en el en vivo o sea más adelante en el día. Yo te pido, Padre, que la palabra que me has entregado, Señor, llegue al corazón de alguien. Oh Padre, alguien que esté perdiendo el ánimo, alguien que esté perdiendo la fe, alguien que se sienta, Señor, que ha llegado casi a su final, pero que tú, mi Dios, tomas control de la circunstancia. Oh Espíritu Santo, en esta mañana yo te ruego por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, yo te ruego que manifiestes los milagros y los prodigios que solo tú puedes hacer. La gloria es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en esta mañana. Reconocemos que la mano del Señor no se ha cortado para bendecir, no se ha cortado para sanar. Y en esta mañana hemos comenzado un poquito más temprano. Siempre lo hacemos a las 10:30, pero por compromisos previos que queremos cumplir, vamos a adelantar un poquito y vamos a tomar la palabra del Señor que se encuentra en Éxodo capítulo 3, y dice la Escritura en el verso 4 del capítulo 3 de Éxodo. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos comenzando un poquito antes, pero la palabra se encuentra en Éxodo capítulo 3, versos del 5 en adelante. Dice la Escritura:
y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor añada bendición. Dios te bendiga, Mariana Román, buenos días. Y la palabra del Señor en este cuadro, como siempre decimos, es un cuadro donde el Señor está escuchando el clamor de alguien. Y fíjate, me llama la atención porque es que en las cuestiones de la tierra, en las cuestiones que surgen en el planeta Tierra, es necesario que nosotros entendamos que Dios necesita a alguien que esté dispuesto, un vaso, que esté dispuesto a hacer ese contenedor de su presencia. Y es que la palabra del Señor dice claramente que Él escucha el clamor de sus hijos. Había acontecido una situación en medio del pueblo de Israel, y era que el pueblo de Israel estaba viviendo un mal momento. Había llegado por condiciones de una hambruna ahí a ese lugar de Egipto, y en medio de aquel lugar pasaron los años y ellos se acomodaron allí, se acostumbraron a la manera de hablar de Egipto, se acostumbraron a la manera como ellos adoraban allí en Egipto, y ellos tal vez olvidaron sus propias enseñanzas, la propia manera que ellos tenían de ser, porque a pesar de que habían salido de un lugar en un momento de una hambruna, el Señor estaba usando la situación para movilizarlos. Y vemos en la palabra que Dios escoge a un libertador, un hombre que también había sido preservada su vida para un propósito muy especial, un hombre que de niño había Dios guardado su vida, había estado en palacio, y en medio de aquella crianza de palacio dice la palabra que pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron los siglos, y dentro de aquellos 400 años aproximadamente que estuvieron el pueblo de Israel en Egipto, dice la palabra que el clamor de ellos subió a Dios, y que Dios, en el momento de tomar una decisión sobre el pueblo de Israel, Dios usa un vaso, porque Dios es poderoso para obrar, porque Él es el creador de todo. Pero Dios en este tiempo, en esta dispensación, Dios utiliza hombres y mujeres que puedan llevar el mensaje de la palabra. Había una promesa de parte de Dios, y es que Dios salvaría a la humanidad, y Él pondría enemistad entre la simiente de la mujer, y dice la Escritura que eso fue lo que aconteció, porque Dios estaba cumpliendo un plan. Mientras el pueblo sufría la opresión de aquellos egipcios, Dios estaba escuchando el clamor de ellos. Y dice la palabra que Dios llama a Moisés, y dice la Escritura que Moisés naturalmente, Dios te bendiga, Gloria, buenos días. Sabemos que en la palabra del Señor Dios se vale de un hombre, de una mujer que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y a permitir que sea Dios quien haga el llamado. Y dice la Escritura que en aquel momento Moisés había sido preservada su vida, y dentro de aquel palacio él estuvo viviendo, y dice el autor de los Hebreos que él fue
conocido como hijo de la hija de Faraón. Él fue criado y tuvo unos privilegios en el medio de su crianza que lo hacían a él con la habilidad correcta para un día que él desconocía manejarse otra vez dentro de un ambiente de palacio. Y esto llama mi atención porque a veces nosotros no entendemos el por qué Dios permite ciertas experiencias en nuestra vida, pero créeme que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y dice la Escritura que en ese momento Moisés había salido de manera abrupta de aquel lugar de palacio, porque recordemos en la historia que Moisés ve que hay un egipcio y un hebreo teniendo unas situaciones, y en aquel momento Moisés se acalora y comienza a defender a su hermano y mata al egipcio, y esa situación lo lleva a salir huyendo de aquel palacio. Reconocemos por la palabra que mientras él se esconde dentro de aquellos lugares, territorios cercanos al palacio, a él se le olvida casi la vida que llevó en el palacio, y él comenzó a vivir una vida natural de familia, una vida como que la hubiésemos hecho cada uno de nosotros. Y dice la palabra que dentro de aquella circunstancia el pueblo de Dios estaba siendo oprimido y Dios quería usar un vaso, y dentro de aquella situación Dios escoge a Moisés. Moisés traía un propósito desde el momento que nació, porque en el momento que él nace había una gran confrontación donde aquel faraón estaba buscando de manera desesperada matar a aquellos descendientes hebreos que estaban teniendo, ¿verdad? Se multiplicaban y habían crecido tanto en número que ellos temían que en algún momento hubiera un tumulto y se levantaran en contra del pueblo egipcio. Pero dice la Escritura que en medio de aquella hambruna, ¿verdad?, que sufrieron, ellos llegan a vender a José en Egipto, y es José el que se convierte en gobernante y es quien les ayuda. Pero una vez José muere, y muere aquel faraón que se había criado tal vez con Moisés, dice la palabra que comenzó un momento de opresión muy grande para el pueblo de Israel. Y es que a veces Dios permitirá momentos muy duros para nosotros, para que nosotros entendamos que es el cielo el que gobierna, que nosotros no podemos establecer nuestra dependencia del ser humano. Nuestra dependencia no puede estar de nuestros propios métodos. La dependencia nuestra debe ser enteramente del cielo. Y dice la Escritura, Dios te bendiga, Provi. Estamos conversando la palabra de Éxodo capítulo 3 y estamos diciendo que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y Dios llama a Moisés, y cuando llama a Moisés, Moisés se encuentra en un momento de su vida que él ya no contemplaba regresar a palacio jamás. Él se había desconectado completamente del propósito que Dios había puesto en él, porque igual que Moisés, también nosotros, teniendo una palabra que flota sobre nuestra cabeza, en ocasiones nos desconectamos y comenzamos a vivir nuestras propias vidas. Dice la palabra que en ese momento Moisés puso excusas para no tener que regresar a palacio. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿quién de ustedes, quién de nosotros está pensando en alguna excusa para no tener que enfrentar el llamado que sabes que es inevitable y que en el tiempo que estamos viviendo se hace urgente, de un vaso que acepte el reto, el llamado de Dios? Dice la palabra que él puso excusas y que Dios le envió a quitar el calzado de sus pies, que era una manera de hacerle saber que le daba un nuevo comienzo, que le daba una nueva asignación. Y en ese momento, mientras Moisés seguía poniendo excusas, la palabra del Señor dice que le promete que estaría con él, que la presencia de Dios era más que suficiente para que él pudiera hacer
lo que tenía que hacer. Y en esta mañana esa palabra confronta nuestro espíritu, porque en ocasiones también nosotros buscamos tal vez doblar la voluntad del Padre por aquellos caprichos que nosotros tenemos y que quisiéramos lograr, pero en ocasiones nosotros tenemos que ser procesados. Y en el momento de este cuadro de la historia de Moisés, vemos a un Moisés que fue preservado por Dios, pero también vemos a un Moisés que dentro de su vida natural sale huyendo, porque siempre hay algo en nuestra vida que nos lleva a movilizarnos, una situación incómoda que en el momento que ya tú estás echando raíces en un lugar que no piensas tener que regresar, de repente ocurre algo en tu vida que tienes que tomar decisiones imprevistas. Y yo quiero decirte que si igual que Moisés estás anteponiendo tus excusas, estás anteponiendo tus propios propósitos, yo quiero decirte que las cosas que te están aconteciendo alrededor son parte de un plan para que no te amoldes, para que no te quedes ahí estático. Dios necesita de un hombre y una mujer que en este tiempo puedan ser ese vaso útil, puedan convertirse en esa iglesia que no es otra cosa. No es un edificio hecho de manos de hombre, es un corazón que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo. Y es que vemos en la palabra el cuadro de un hombre que había olvidado que Dios había preservado su vida. No por nada, es que Dios tenía planes y propósitos. Y en aquel momento donde él ya no pensaba ni siquiera tener que regresar a palacio, en ese momento Dios utiliza una zarza de fuego ardiente para él expresarle a Moisés que había escuchado el clamor del pueblo. Yo no sé si en este día tú también te encuentras viviendo un momento tan duro que a lo mejor te has olvidado, te has escondido ahí en tu vida natural para no tener que responder al llamado, pero Dios está permitiendo una circunstancia que igual que aquella zarza que ardía, esa situación no la puedes eludir, esa situación la tienes que afrontar, y es necesario que tú entiendas que en medio de toda circunstancia adversa, yo quiero decirte que el Señor ha prometido acompañarnos y estar con nosotros hasta el fin. El Señor le prometió a Moisés ante cada una de sus excusas, le dijo: mira, no sé hablar, mi presencia irá contigo. No, mira que yo salí un día de allí corriendo porque tú sabes que a mí me buscaban porque yo maté a un egipcio. Sin embargo, cada excusa, Mayra, buenos días. Estamos conversando la palabra de Éxodo capítulo 3, versos del 4 en adelante, donde vemos en la escritura que Dios estaba escuchando la necesidad de un pueblo. Es que nosotros no vivimos por nuestros propios caprichos, nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. El propósito que flota sobre tu vida es un propósito para que estés alineado al plan de Dios. Sabemos que esta tierra vive momentos difíciles, momentos de caos, momentos donde las personas cada vez ven un poco más de las situaciones que se salen de control, y Dios está escuchando el clamor de la tierra, que también clama por justicia. Y es necesario que nosotros entendamos que Dios, en medio de nuestra vida natural, Él nos ha preservado para un tiempo difícil, pero igual que a Moisés, Él está llamándonos a través de una zarza de fuego ardiente. Tal vez la zarza que se enciende frente a ti es una circunstancia que no esperabas, es una situación donde de repente se ha levantado en tu contra, porque vemos que Moisés, cuando había desde niño, él cargaba una palabra sobre su cabeza, pero había un faraón que se había puesto molesto por la manera como se había multiplicado el pueblo allí en Egipto, y ellos temiendo a que hubiese un tumulto por parte del pueblo de Israel. Ellos sabían que las mujeres de Israel eran más fuertes en complexión que las mujeres egipcias, y ellos temían que seguían multiplicándose. Y es que el pueblo de Dios carga de Dios una semilla, carga de Dios una promesa, y es que cuando estamos en la voluntad del Señor, el Señor no va a permitir
que tu vida se extinga, porque hay un propósito de Dios sobre tu vida. Y fíjate que el propósito de Dios sobre el pueblo de Israel era que ellos serían los que traerían. Dios te bendiga, hermano Jorge González, buenos días. Estamos conversando la palabra de Éxodo capítulo 3, en la historia de Moisés, hablando esa historia de un clamor que llega al oído de Dios, de un clamor que llega en un momento de una dificultad, porque cuando nosotros estamos en dificultades, tal vez el enemigo va a lanzar a tu mente la mentira de que estás solo, de que nadie te escucha, de que te encuentras en una tierra extraña. Pero yo quiero decirte que Dios se había preservado a este joven que era llamado Moisés, y a pesar de que Moisés había olvidado quién era él se había escondido allí en las montañas de Madián, había hecho su vida. Sin embargo, Dios había escuchado el clamor de su pueblo, y dice la escritura que se le aparece mediante una zarza de fuego ardiente. Yo no sé cuál es la zarza que tal vez se ha encendido frente a ti para llamar tu atención, para hacer que en este momento tengas que movilizarte. Pero yo quiero decirte que es que la hora profética que vivimos es una hora completamente urgente. Se hace necesario que el pueblo sepa que hay un grupo de personas que está bajo esclavitud, y que dice la escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que la vida eterna, de la única manera que nosotros podemos experimentarla en esta tierra, es que tu alma esté asegurada con Dios, porque hay un mentiroso de este mundo. Dios te bendiga, Arlene, buenos días. Hay un príncipe de este mundo que ha tratado de engañar la humanidad para hacerles creer que no van a salir de ese momento de esclavitud. Pero yo quiero decirte que el clamor del pueblo de Dios llegó a los oídos de Dios, y en aquel momento Dios se había guardado a este joven que se había criado en palacio. Tal vez tú tienes una historia extraña en tu vida y no la entiendes, no sabes por qué aconteció eso en tu vida. Yo quiero decirte que todo obra para bien a los que amamos al Señor. La historia de Moisés era una de haberse criado en palacio, porque su cabeza iba en aquel momento, él como niño estaba siendo perseguido. Sin embargo, dice la palabra que él se cría como hijo de la hija de Faraón, porque no importa cuánto haya apostado el enemigo por tu cabeza, cuando tú tienes una palabra sobre tu vida, eso te hace permanecer en vida, eso te dará a ti la victoria, eso te pondrá a ti en el lugar correcto. Por eso en este día te predicamos la palabra. Tal vez Moisés, en medio de una circunstancia que él no esperaba, tuvo que salir de palacio, y él se escondió en una vida humana natural, como tal vez la hemos hecho tú y yo, que a lo mejor en algún momento alguien nos habló del propósito de Dios, pero por alguna razón te acobardaste, por alguna razón tomaste decisiones incorrectas. Pero la palabra del Señor dice que un día Él nos alcanzó, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor siempre va a ir detrás de aquella perniquebrada, por aquella que tiene la patita rota, por aquella que está alejada. En este día dice la palabra que el Señor llamó la atención de Moisés, y dentro de aquel llamado Moisés no se encontraba ya dispuesto, no se sentía que era el hombre correcto para responder al llamado. Ya no sabía cómo hablar, estaba tartamudo, tenía muchas dificultades y antepuso sus excusas, como tal vez las pondríamos nosotros. Tengo familia, no puedo dejar este lugar, he trabajado por mucho tiempo por lo mismo, no puedo, Señor, y ponemos nuestras excusas. Y dice la palabra del Señor que el mismo Dios le habló a través de aquella zarza, le manda a quitar el calzado de sus pies, porque nada que nos ate a nuestra antigua vida pasada puede prevalecer en el caminar con el Señor. Es que tenemos que despojarnos de aquel viejo calzado que un día nos llevó a los lugares donde nosotros hicimos lo malo delante de Dios. Es que son bienaventurados los pies de aquellos
que llevan las buenas nuevas. Es que hay una promesa de bendición cuando te pones en sus manos. Y aunque Moisés puso muchas excusas para responder al llamado, aunque no se sentía apto, aunque le daba temor regresar a aquel lugar, escenario donde él se crió, porque no sabía qué era lo que le esperaba, dice la palabra, que Dios le dice: yo soy el que soy, y mi presencia irá contigo. Y eso era lo único que él necesitaba para poder enfrentar aquella situación de palacio que él podía pensar que se podía desatar. Yo quiero decirte en este día que si tal vez igual que Moisés estás anteponiendo tus propias excusas, si tal vez igual que Moisés piensas que regresar a palacio te recuerda tu pasado, yo quiero decirte que regresar a tu escenario de donde Dios te libertó es tu mayor evidencia de que eres libre por la palabra, de que eso que un día te marcó hoy es tu herramienta de guerra, que vas a poder ser efectivo en aquel escenario donde un día fracasaste, porque el Señor necesita un vaso, alguien que esté dispuesto, alguien que se deje usar, alguien que diga: heme aquí, envíame a mí, alguien que sepa que su peor situación es la que Dios te va a dar como la evidencia de que eres libre por la sangre de Cristo. Aunque otros te acusan por tu pasado, yo quiero decirte que en Dios no hay casualidades, que solamente la diestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Que aunque haya alguien que de manera religiosa se sienta que te puede señalar, yo quiero decirte que en Dios no hay casualidades, que solo Dios tiene planes y propósitos, que Él ha preservado tu vida igual que con la de Moisés para el momento correcto, que no bastaron todas las excusas que pudo dar Moisés, que Dios le prometió su presencia. Y hoy yo me pregunto en esta mañana si tal vez tu situación es una donde hay alguien que te acusa, donde hay dedos que tal vez te señalan, donde tal vez los que te ven no te reconocen, pero yo quiero decirte que Dios conoce tu corazón, que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, y en este día Dios anuncia al pueblo que es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Compartir el mensaje del reino. ¿De cuál reino? Un reino que no es de este mundo, un reino que tiene otras leyes que se parecen a estas pero operan de manera diferente. Ese es el reino que anunciamos, esa es la nueva vida en Cristo, que el Señor perdona tus pecados. El hombre no te va a perdonar, el hombre siempre te va a señalar, el hombre se burlará de ti, el hombre dirá que tú no has cambiado, pero yo quiero decirte que en Dios hay nuevos comienzos, que en Dios no hay nada que Él no pueda cambiar de tu vida, porque Él quiere que tú seas de bendición. Fíjate que en la palabra del Señor hay muchos cuadros que nos muestran la misericordia de Dios. Fíjate que en aquel cuadro donde vemos la historia del hijo pródigo, vemos que había un hermano que siempre permaneció al lado de su papá, sin embargo no tenía la actitud correcta. Cuando este hijo pródigo regresa, él se molestó porque el papá hacía una fiesta. Yo quiero decirte que igual que este joven que permaneció en la casa, no era sincero en este tiempo, estás bienvenido al peor tiempo de la apostasía, al peor tiempo donde vas a ver gente que no se van a alegrar de tu levantamiento, que no se van a alegrar de tu éxito, de tu llamado. Yo quiero decirte que pongas tu mirada en el Señor, porque es tiempo de que te levantes, es tiempo de que adores, es tiempo de que hagas lo que el Señor te entregó. Y en este día es nuestro anhelo que tú entiendas que Dios está muy cerca a las puertas y que Él ha llamado a una generación a sanar heridas, una generación que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Porque nuestro mensaje no es de lanzar piedras, porque nuestro mensaje jamás será de lanzar piedras, porque la obra, quien la hace es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que convence, como me convenció a mí, de pecado, justicia y juicio.
No somos nadie para señalar a alguien. Simplemente nos humillamos delante de Dios y tiramos las redes. El Espíritu Santo es quien hace la obra, y por esa razón en este día nosotros te invitamos a que seas parte de la experiencia de Pentecostés. En el día de hoy estaremos celebrando nuestra segunda noche de campaña de los 14 años de Iglesia MAM en Isabela. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, y estamos celebrando 14 años de vida de una, ¿verdad?, una congregación que el Señor ha levantado en este tiempo, la iglesia que predica que Cristo viene, la iglesia que predica que tenemos que servir unos por los otros, orar unos por los otros, porque el tiempo se acaba. La iglesia que te predica que no hagas tesoros en este mundo donde la polilla y el orín corrompen. Por esa razón en este día nosotros hemos abierto esta transmisión para recordarte que Dios es fiel y verdadero, que no ha cambiado y que Él sigue siendo el mismo. Así que en este día vamos a dar por terminado nuestro devocional y te exhortamos a que compartas esta transmisión. Dios te bendiga y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos concedes de predicar tu palabra. Yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Oh Padre, mira la salud de las hermanas que pidieron por su salud. Oh Padre amado, yo te presento también a Eric y a Dora. Oh Padre, mi hermano Martín. Espíritu Santo, a la distancia yo te ruego que tú impartas salud. Oh Espíritu Santo, gracias por cada uno de mis hermanas y hermanos en este sábado hermoso, Padre, donde estamos, Señor, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Padre, la gloria para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Yadira, Arlene, Sandra Pizarro, Daisy Rivera, mi prima. Dios bendiga cada vida que se conectó, hermano Mayra, hermano López Mitacaju. También oramos por Jorge González, nuestro amigo Pastor Guerrero, Yeida Gastón, también por Liz Montalvo. Oramos por cada vida, Monza Blas, Providencia Rodríguez, Gloria Carreras, mi amiga de muchos años, Suheili Olivera. También oramos por Mariana Román. Dios te bendiga, Dios bendiga cada vida que nos acompañó, mi madre Antonia Ramos. Dios les bendiga grandemente. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.